Quiero que observes la siguiente pintura del artista neerlandés Rembrandt, uno de los más destacados maestros barrocos. Tómate un minuto para observarla detenidamente. Esta obra está basada en el relato bíblico del hijo pródigo, pero quiero que observes el calzado desgastado de tantos kilómetros recorridos para volver a los brazos del Padre. Observa las manos del Padre dando afirmación y seguridad puestas sobre los hombros del Hijo que está sin fuerzas por el camino doloroso que tuvo que recorrer a causa de sus malas decisiones. Quiero que observes al Padre que casi está ciego por su vejez, de tantos años de espera probablemente, pero aún así puede reconocer a su Hijo. Esta es una historia de reconciliación, de redención, pero sobre todas las cosas es la historia de cualquier persona que hace oídos sordos a la voz del amor del Padre. Es la historia de amor entre un padre y un hijo. Es mi historia y es tu historia. Y esta reflexión va dirigida a aquellos que quisieron intentar dar un paso de fe y creer en Dios y experimentar ese Padre amoroso que tal vez escucharon, pero se desilusionaron, fueron lastimados, o tal vez simplemente como la historia del hijo pródigo, decidieron irse de la casa del Padre y hoy les cuesta regresar. Pero también va para aquellos que tal vez están viendo este video, que tal vez nunca escucharon un mensaje de fe y esperanza. Hoy quiero decirte que Dios es un Padre bueno y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Quédate unos minutos y reflexionemos juntos frente a esta historia en Lucas capítulo 15, porque vamos a examinar brevemente algunas frases de este relato. La historia dice lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos, y a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Y allá se dedicó a darse el gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la casa de mi padre, aún los empleados tienen toda la comida que desean, y yo acá estoy muriéndome de hambre. Voy a volver a mi casa, y apenas llegue le voy a decir a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le voy a decir que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a uno de sus empleados». Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado», y comenzó la fiesta. Vamos a examinar rápidamente esta lectura. Dice que el hijo menor le dijo al padre: «Quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que mueras». Y dice que entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. El hecho de que el hijo le haya pedido la herencia al padre era uno de los actos más deshonrosos que había en esa cultura, en esa época. Porque pedir la herencia era el equivalente a desear la muerte inmediata a su padre. Era negar el apellido, era negar la casa, era negar todo a lo que pertenecía este hijo. Pero sigue diciendo: el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. El hecho de mudarse a una tierra encima distante era hacer un corte drástico con su origen, con su identidad familiar, con su casa. Era negar el apellido, negar que pertenecía a una casa, pero sobre todas las cosas, era negar que tenía un padre. Pero esta huida, esta cuestión del hijo pródigo yéndose lejos de la casa del padre, para todos nosotros tiene un significado muy profundo. Porque nosotros negamos la casa, negamos nuestro lugar de pertenencia, cuando decidimos hacer oídos sordos a la voz del amor del Padre
y empezamos a dar oído a tal vez la voz de la aceptación. Son voces que nos empiezan a alejar de la casa lentamente, voces de aprobación, las voces del mundo que nos llaman a vivir como viven todos los demás sin tener una identidad propia. Empezamos a escuchar tal vez las voces de personas que no nos convienen. Empezamos a escuchar las voces que nos llevan a autodestruirnos emocionalmente y espiritualmente. Y esas voces nos empiezan a alejar de la voz de la casa de nuestro Padre, que nos dice: vos sos mi hijo amado, vos sos mi hija amada. Y muchas veces nos pasa que dejamos de escuchar la voz de quien nos ama y empezamos a correr en busca de aceptación, en busca de amor pasajero. Y obviamente todo eso no llena nuestro ser y cada vez va haciendo un vacío más grande en nuestro corazón, en nuestra cuestión existencial. Ahora, quiero que prestes atención a esto. El problema real no está en alejarnos del Padre. El problema real no está en que a veces nos vamos de casa porque escuchamos voces diferentes en la casa del Padre, que es la voz del amor. El problema real está en que no sabemos cómo volver. Creo que todos los que estamos tal vez escuchando esto tenemos cantidad de amigos que hoy en día no están o están alejados, o aún hay personas que tal vez están viendo este video y están alejados del camino del Señor, de la iglesia, de la comunidad de fe, porque no sabemos volver. Y muchos de mis amigos y tal vez personas que están escuchando no supieron volver, no supieron que ellos pertenecían al Padre. Y no nos damos cuenta que mientras más damos lugar a oído a las voces ajenas, más nos empezamos a alejar de la casa del Padre y más dejamos de escuchar la voz del Padre y cada vez se hace la voz más lejana. Pero si seguimos leyendo el relato, quiero que sepas que vamos a encontrar el camino a casa. Dice lo siguiente: cuando finalmente el hijo entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los empleados tienen comida de sobra y yo estoy acá muriéndome de hambre. Dice que el hijo pródigo entró en razón cuando recordó que tenía un hogar. El hijo pródigo recordó que en casa sabían su nombre y acá ni siquiera nadie lo trataba como un ser humano. De hecho, comía la comida de los cerdos. En casa tenía alimento y en casa estaba el Padre. Vos y yo, cada vez que dentro nuestro nos sintamos lejos de la casa del Padre, tenemos que recordar que tenemos casa, que tenemos Padre y que podemos volver. Porque al fin y al cabo, ¿quién pide permiso para entrar a su casa? Y eso es algo clave para entender, porque la gente que se aleja de la comunidad de fe es personas que probablemente la culpa los consumió, se sienten sin derecho a volver a casa. Y eso tal vez es una de las cosas que hizo que hoy ya no estén. Tal vez también pueden ser malas decisiones, el escuchar las voces equivocadas, como dije anteriormente. Todo eso hace que uno se aleje de la casa del Padre y que no sepamos cómo volver. Pero cuando entendemos que el Padre está esperando que volvamos a casa y entendemos que simplemente hay que entrar porque es nuestra casa, porque yo no aviso cuando voy a llegar a casa, no doy explicaciones de por qué voy a entrar a mi casa, simplemente entro. Pero yo sé, y yo te entiendo porque también pasé por esa estación. Entiendo que cada vez que fallamos nos cuesta volver a sentirnos bien delante de Dios. Cada vez que nos equivocamos nos cuesta creer que el amor de Dios es incondicional. Sí, lo sabemos. Y de hecho tenemos stickers pegados en la heladera o en el auto que dice Dios es amor y que Dios nos ama y cantamos. Pero cuando nos toca experimentarlo en carne propia, es ahí donde está la tarea difícil. El hijo pródigo sintió lo mismo. Y él dijo: voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un empleado. Todos, vos y yo, todos, armamos un discurso para presentarnos delante del Padre. Todos sentimos que es imposible que Dios nos perdone. Todos sentimos que es imposible que Dios nos vuelva a usar como antes. Sentimos que es algo ilógico que vuelva a ser todo como si nunca hubiera pasado nada. Pero voy a leerte esto y quiero que lo grabes en tu corazón. Dice: entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, que tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Dice que el padre corrió. Quiero que entendamos esto, para ponernos en contexto. Que el padre haya corrido en ese momento, luego de que su hijo prácticamente le haya deseado la muerte, era una deshonra pública a la vejez, porque los vecinos estaban observando que el hijo que lo había deshonrado y le había deseado la muerte estaba volviendo. Leí en un comentario que el padre corrió por unos motivos que voy a comentar ahora, pero uno de los motivos que me llamó la atención es que posiblemente los vecinos, antes de que el hijo llegue, si el padre no salía corriendo, lo iban a matar a piedrazos. En defensa obviamente de la casa del padre y en defensa de la honra de esta casa. Y muchas veces eso es lo que pasa. Muchas veces nos cuesta volver a la casa del padre porque sabemos que hay voces acusadoras que nos quieren apedrear. Pero dice que el padre corrió. Y obviamente para correr, el padre tenía que levantarse la túnica y era probable que se vea toda su desnudez, pero al padre no le importó nada, el padre corrió. Y el hijo quiso explicarle, como siempre hacemos nosotros, que queremos explicarle a Dios por qué Él nos tendría que perdonar, pero sí, yo hice esto y lo otro. Pero dice que el padre lo abrazó y lo besó, lleno de amor y de compasión. Pero no solo que corrió, sino que lo celebró. Y probablemente podría darte toda una explicación simbólica de lo que significa la túnica, el anillo, las sandalias, pero fue simplemente como cuando uno llega a casa y te agarró la lluvia en la calle y estás todo empapado y estás golpeando o estás abriendo la puerta y querés entrar al calor de tu casa. La realidad es que el hijo hizo lo mismo que hacemos todos. Fue corriendo diciendo, bueno, cuando llegue y lo vea y le voy a decir, mirá papá, hice esto, hice lo otro, pero el padre dice que corrió y el hijo le quería dar explicaciones, pero papá, hice esto, nada, tráiganle la túnica, tráiganle, pero papá, he pecado contra el cielo, ya está. Esa es la reacción del Padre hacia nosotros. No solamente que Dios es un Padre bueno, sino que es un Padre que siempre está de buen humor. No quiero ver a nadie más que se aleje porque la culpa los consumió. No quiero ver a nadie más que se aleje porque siente que no va a cambiar. No quiero ver a nadie más que se aleje porque cree que el pecado que cometió es imperdonable. Quiero que todos sepamos que Dios es nuestro papá, que nosotros le pertenecemos a Él y que cada vez que queramos alejarnos de Él, cada vez que hagamos oídos sordos a la voz del amor del Padre, siempre en nuestro espíritu, en nuestro corazón va a seguir retumbando: vos sos mi hijo, sos mi hija, tenés casa y podés volver, y voy a correr a tu encuentro y vamos a hacer fiesta. Hoy, si estás del otro lado, quiero invitarte a que te encuentres con ese abrazo del Padre. Quiero que tal vez repitas una oración sencilla, como te salga en tu casa, y digas: Señor, necesito el abrazo tuyo. Tal vez si nunca conociste y estás escuchando esto por primera vez, quiero invitarte a que hagas la expresión más espontánea y sincera de tu corazón diciéndole: Dios, quiero conocerte como Padre, quiero saber y experimentarte esa bondad y esa paternidad que tal vez nunca tuve o que tal vez quiero experimentar de una manera diferente para tener paz en mi corazón y ser salvo. Pero tal vez estás escuchando y hace tiempo estás alejado de la comunidad de fe, tal vez hace tiempo que no orás, hace tiempo que no lees la palabra, y te entiendo, porque del hecho de que yo esté hablando acá no quiere decir que seamos superhéroes, pero de esto se trata, de esto se trata. Se trata de volver siempre a los brazos del Padre, se trata de ir y saber que el Padre nos celebra y que el Padre nos abraza con su amor y con su misericordia. Y oro por tu vida, para que en el nombre de Jesús puedas recibir el amor del Padre, para que en el nombre de Jesús este sea un tiempo donde puedas reconciliarte y vuelvas a caminar en una historia de amor y de redención entre tu papá y vos.